Hola amigos, bienvenidos a Visión Periférica. En esta ocasión les quería traer 6 lecciones que nos dejó la conversación con Marcos Bueno. Él es un gerente de un fondo que se llama Ascent Advisors y desde hace 2 años lo tiene y le ha ido muy bien. Y tuvimos una conversación con él. Les voy a compartir el link a la conversación con Marcos Bueno y les recomiendo que la vean porque tiene mucho valor ver a un experto hablar de su área. Creo que también vale la pena apreciar el proceso de cómo la persona piensa y genera las ideas en vivo. Pero bueno, Marcos usó varios términos que me gustaron mucho, sobre los que me gustaría comentar y subrayar un par de cosas que me parece importante. Bueno, el primer concepto que yo discutí con Marco, del que me gustaría hablar, es qué quiere decir ser MIT Smart y qué quiere decir Street Smart, ¿no? ¿Qué quiere decir ser inteligente como alguien del MIT y qué quiere decir ser inteligente eh, de la calle, ¿no? ¿Qué quiere decir tener inteligencia callejera, malicia? Esto es bien importante para las personas que están interesadas en hacer finanzas cuantitativas o ciencia de datos o, digamos, toda la gente que viene de ciencias y está migrando al sector privado. Yo les recomendaría que piensen también en este tipo de inteligencia. Eh, MIT Smart, inteligencia bruta o inteligencia pura, se refiere básicamente a gente con coeficiente intelectual alto, ¿no? Gente que tiene una capacidad increíble de memorizar, son rápidos, son buenos ejecutando, tienden a ser buenos con los números. Ese es un tipo de inteligencia y que es buenísimo tenerla, pero lo que se llama street smart es otro tipo de inteligencia y que muchas veces la gente de ciencias tiende a menospreciar. Esto se refiere a tener malicia, ¿no? Tener como una buena intuición de por dónde va la cosa. Y esto es particularmente importante en el mundo de los negocios porque, eh, digamos, el mundo que nos rodea, o digamos, nuestras posibilidades de acción son infinitas, ¿no? O sea, tenemos casi que ilimitados grados de libertad a la hora de resolver un problema. Y entonces, la persona que tiene inteligencia callejera es el tipo de persona que quizás no tiene la misma capacidad de ejecutar o de resolver un problema muy difícil, pero es la persona que consigue cuál es el problema que hay que resolver. Entonces, si tú quizás tienes un equipo de muy buenos ingenieros o muy buenos modeladores estadísticos, ese tipo de grupos también necesitan a alguien que sea el gerente de productos, ¿no? El product manager, que sea la persona que diga, mira, los esfuerzos se tienen que ir hacia acá porque esta es la necesidad del mercado o aquí es donde yo creo que podemos hacer dinero. Entonces, le recomiendo a todo el mundo que no menosprecien este tipo de inteligencia porque es bien importante tenerla en el sector privado. Otra cosa que dijo Marcos, que me pareció bien interesante dentro de esto, es la capacidad de vender. Al final, todos nos estamos vendiendo. O sea, al final, si tú incluso eres un académico y quieres ascender como académico, tienes que aprender a venderte, ¿no? O sea, tú tienes que presentar tu investigación, ponerla de una forma consistente, explicar cómo tú tienes un trayecto, ¿no? Y entonces al final una aptitud que sirve para la vida es saber venderse, ¿no? Y además de eso entender la psicología, ¿no? Entender que la mente humana eh, puede ser persuadida a hacer algo si aprendes a hacerlo de forma indirecta, ¿no? No todo en esta vida funciona por efecto de primer orden. Entonces esa fue una gran noción que discutí con Marcos. La otra es la idea de el avión, ¿no? Así fue como él la dijo. Más vale ser un piloto y estar en el suelo deseando estar volando que estar volando y desear estar en el suelo. Esto se refiere a una asimetría fundamental que hay entre
tener una posición en tu cartera y no tenerla. Esto está sonando un poco a un famoso anuncio de Venezuela, ¿no? De más vale tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Pero esto es importante porque a la hora de tener ideas de inversiones, no se trata tanto de aprovechar cada idea que surge, ¿no? Es decir, si no invertiste en Bitcoin en 2011 no importa, si no invertiste en Amazon en 2001 no importa. Lo que más importa es que nunca estés en una posición muy grande de la que quieras salir, ¿no? Porque hay una asimetría fundamental en los riesgos que tiene tener una posición que no tenerla. Y esto se relaciona con la tercera idea que discutimos, que es la noción de hacer las cosas vía negativa. Warren Buffett o Charlie Munger, no estoy seguro, dicen que a la hora de invertir, más que tratar de ser muy, pero muy brillante, lo más importante es no hacer ninguna imbecilidad. Y esto es importante porque el desempeño de un portafolio se supone que es geométrico, y entonces esto es muy bueno al alza, pero es muy malo a la baja. Si tú tienes una cartera de inversiones y esa cartera pierde la mitad de su valor, va a ser muy difícil que lo recuperes, ¿no? Pues porque te va a tocar generar retornos del 100% para volver al punto inicial, ¿no? Y pues digamos todo lo que perdiste en el interim. Entonces tener, más vale nunca tener una muy mala idea o exponerte demasiado a algo que no quieras, que te haga mucho daño, que no perderte pues ninguna oportunidad. Al final, el proceso de invertir, en el proceso de invertir importa más gerenciar riesgos que tener las mejores ideas o tener un poder predictivo increíble. El cuarto punto, en torno a la cartera permanente que mencionó Marcos, él se refiere al famoso portafolio que consiste, o cartera, que consiste en tener dinero en efectivo, acciones, bonos y oro. Lo que él quiso decir cuando dijo que era fácil y era barato hacerlo, es que hoy en día tú puedes escoger fondos que se transan en la bolsa, estos famosos ETFs, que te permiten exponerte a cualquiera de estas cosas. Entonces, quisiera decirles algo que me parece bien importante. A la hora de escoger un ETF para invertir, luego de ver cuál ha sido el desempeño del fondo, lo segundo que deberían ver es cuáles son las comisiones que cobra el fondo. Porque si tú lo que quieres es una simple exposición a mercado o exposición a un índice, eso no debería cobrar comisiones muy altas. Lo típico sería menos de 0.2%. Cualquier cosa por encima de ahí, cuidado, porque eso es un gasto, eso es un costo que en el largo plazo te puede pasar factura, ¿no? Hay fondos que cobran 1 y hasta 2%. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, además de ver el desempeño, también vean el costo. Bueno, en torno al análisis técnico, me hubiera gustado ahondar más en esto con Marcos. Para los que no están familiarizados, yo tampoco soy tan ducho en el tema, pero el análisis técnico consiste de métodos que uno puede utilizar para predecir cambios en el mercado. Entonces, uno puede utilizar criterios para decir, mira, el mercado va hacia arriba, el mercado va hacia abajo, el mercado está fluctuando, y sobre todo para identificar puntos de inflexión, ¿no? Entonces, tiene gente que cuando el mercado está fluctuando, hay gente que dice, mira, tengo una señal que esa predice que va a subir. Marcos parece ser escéptico al respecto, porque como él lo ve, mira, ve la serie de tiempo y si te parece que está subiendo, entra en la posición. No parece creer demasiado en estos métodos súper sofisticados de análisis técnico. Y bueno, quizás le pueda preguntar si la próxima vez que converse con él. Y finalmente hablamos de Bitcoin. Los 13 minutos de la discusión sobre Bitcoin
La tengo en un clip separado que también voy a compartir. Lo que yo quería decir sobre Bitcoin es que todavía no hemos visto a Bitcoin en un escenario de alto shock, ¿no? De gran estrés, de gran shock. No sabemos cómo le va a ir a Bitcoin porque nunca ha pasado. Bitcoin tiene 12 años. Eh, hay varias cosas que se me ocurren, ¿no? Pero una de las cosas que es importante con Bitcoin es que Bitcoin no tiene un valor terminal. Es decir, si uno compra Tesla y Tesla quiebra, bueno, lo que va a pasar en ese caso es que a la empresa la van a liquidar y a ti te va a quedar algo distinto de cero. Pues mucho menos de lo que pagaste probablemente, pero al menos tiene un valor terminal distinto de cero. Si, por ejemplo, surge un nuevo Bitcoin que sea mejor por alguna razón que el actual, la gente podría migrar y en ese caso puede haber un punto en el que Bitcoin llegue literalmente a cero. Además que Bitcoin tiene una barrera de absorción en el sentido de que si en algún momento Bitcoin baja al punto de que ya no es rentable minarlo, en ese momento Bitcoin vale cero. Pues porque cuando ya no haya gente que esté dispuesta a gastar electricidad para minar Bitcoin, a partir de ahí ya nadie lo va a querer. Entonces Bitcoin tiene un valor terminal que es cero. Y en general, lo que yo le diría a la gente que piensa que Bitcoin puede ser un medio alternativo es que tengan mucho cuidado con eso, porque como les digo, no lo hemos visto bajo un escenario extremo. Entonces, bueno, esos son los 6 puntos. Espero les haya gustado y se los menciono una vez más. Número 1, ¿qué quiere decir ser MIT Smart? ¿Y qué quiere decir ser Street Smart? O como lo dijimos, Wharton Smart. Número 2, la asimetría entre tener una posición y no tenerla. Hay una asimetría fundamental en el sentido de que siempre tener una posición es más riesgoso que tener efectivo. La importancia de la vía negativa, ¿no? Más importa no cometer errores más que tener grandes aciertos. La idea de la cartera permanente y cómo la podemos hacer usando ETFs. El análisis técnico y por último los problemas que tiene Bitcoin. Entonces, bueno, espero lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.